Las hojas de cálculo de Google nos permiten trabajar, como su nombre indica, con datos y gráficos, de tal manera que podemos combinarlas con los documentos de Google para elaborar informes. Las hojas de cálculo de Google se comportan de manera similar a los documentos de Google Docs. Tienen también un conjunto de plantillas a partir de las cuales podemos partir. Tendríamos diferentes opciones para empezar un documento de Google Sheets, hojas de cálculo de Google, haciendo clic en la plantilla. Estas plantillas nos dan ya un esquema, una serie de espacios donde podemos ir escribiendo y, por supuesto, es todo totalmente editable. En caso de que nosotros prefiramos utilizar una hoja de cálculo creada desde cero, pues simplemente en el espacio anterior, pues simplemente tendremos que hacer clic en crear una hoja de cálculo en blanco y empezaríamos a crear una. Para acceder a las hojas de cálculo de Google podemos hacerlo bien desde Google Drive creando un nuevo documento o entrar en sheets.google.com. De cualquiera de estas dos formas llegaremos a tener una nueva hoja de cálculo. Si hacemos clic aquí, vemos que la parte de edición o de configuración de la herramienta es bastante similar a lo que veíamos en Google Docs. Tenemos una parte con el menú, con las diferentes opciones, tenemos barra de herramientas con opciones más centradas en el tratamiento de datos dentro de la propia hoja y el espacio de trabajo, en vez de ser un folio en blanco, es una cuadrícula con filas y con columnas en la cual nosotros vamos a poder empezar a trabajar con los datos que necesitemos manejar. También tenemos el espacio en el que vamos a introducir el título y todas las demás opciones que vemos también en los documentos de Google. Tenemos las opciones de compartir el documento, bien con otras personas o bien a través de un enlace en el cual nosotros podemos gestionar los permisos de quienes van a poder ver cómo van a poder ver el documento a través de ese enlace. Entonces, si nosotros, por ejemplo, quisiéramos permitir que cualquier persona, siempre que tenga el enlace, pueda ver el documento, pues seleccionaríamos cualquier usuario con el enlace y modo lector. Copiaríamos este enlace y lo compartiríamos. Ocurre lo mismo para colocar el documento dentro de nuestras carpetas de Google Drive. Podemos hacerlo desde cualquiera de las carpetas o podemos irnos a esta flechita de aquí y ubicarlo dentro de nuestra unidad. Asimismo, todos los elementos o acciones que podíamos ver en Google Docs también las vamos a ver en Google Sheets. De tal forma que nosotros cualquier elemento, cualquier acción que hagamos, vamos a poder deshacerla y también vamos a poder seguir viendo un histórico de los cambios realizados en el documento, desde la sección de todos los cambios. Exactamente igual que en Google Docs, vamos a poder ir navegando por las diferentes versiones y veremos qué datos se han introducido o se han cambiado de una versión a otra. Las hojas de cálculo de Google también permiten edición colaborativa, permiten hablar por un chat que aparece a la derecha cada vez que tenemos varios usuarios conectados de manera síncrona, de manera simultánea, y todos podrían estar editando y modificando a la vez. Entre las cosas a destacar relacionadas con el formato y la organización de la propia hoja de cálculo, es importante mencionar que las columnas puede hacerse clic y moverse y desplazarse de tal manera que los datos no haya que copiarlos y pegarlos, sino simplemente podemos mover columnas de sitio. Lo mismo ocurre con las filas, podemos mover filas de sitio y podemos eliminar filas y columnas. Si nosotros, por ejemplo,
necesitáramos una hoja de cálculo que tenga 5, 6, X columnas, podríamos eliminar esas columnas que nos sobran y lo mismo podríamos hacer con las filas. Si nosotros vamos utilizando la hoja de cálculo y solo vamos a tener, por ejemplo, 500 o 400 filas, seleccionamos las que no queremos, botón derecho y eliminar filas. Si necesitáramos luego más filas, siempre podríamos añadirlas, y si necesitáramos de nuevo más columnas, podríamos añadir esas columnas. Entonces, en cualquier momento podemos gestionar la hoja de cálculo de Google Sheets como una tabla que se puede personalizar el número de filas y columnas y que se pueden mover filas y columnas entre sí. Igual que en otras hojas de cálculo, otras herramientas, se pueden crear varias hojas dentro del mismo documento, de tal manera que en la parte inferior podríamos duplicar nuevas hojas, crearlas a partir de la que ya tenemos, podríamos añadir nuevas con el símbolo de más y podríamos navegar de unas a otras si tuviéramos muchísimas y las estuviéramos viendo en la parte inferior todas. Entre las opciones que nos proporciona Google Sheets vamos a destacar algunas de ellas. Se puede, por ejemplo, crear una hoja de índice en la parte principal, la primera hoja, de tal forma que tengamos enlaces a otras de las hojas que tenemos creadas dentro del mismo documento. Para poder crear estos enlaces, lo que hacemos es seleccionar el texto que nosotros queremos convertir en un enlace y darle al icono de enlaces. Aquí lo que nos va a permitir es, dentro de lo que nosotros tenemos, seleccionar una hoja dentro del mismo documento, de tal manera que podríamos hacer que esto se convirtiera en un enlace interno. Si nosotros nos ponemos encima de cualquiera de estos enlaces, podemos hacer clic y nos llevará a la hoja correspondiente. Nos permite crear índices. Y lo mismo ocurre, podemos crear un enlace que cuando hacemos clic nos lleve a la primera hoja principal, de tal manera que en documentos grandes se pueda navegar de una manera sencilla. Otra de las funcionalidades que cabe destacar es el uso de filtros. Nosotros, igual que en cualquier otra hoja de cálculo, podemos ordenar, por ejemplo, vamos a ordenar por esta columna, seleccionando datos y ordenar. Entonces estaríamos ordenando en orden alfabético de la A a la Z, o si quisiéramos al revés, pues seleccionaríamos la otra opción. En este caso se trata de orden numérico, pues lo mismo, al indicar de la A a la Z nos está indicando que va de menor a mayor. Podemos también utilizar los filtros. Dentro de datos podríamos crear un filtro de tal manera que solo se nos mostraran algunos de los datos que nosotros necesitamos. Por ejemplo, si yo ahora he activado los filtros, quisiera filtrar por un año concreto, simplemente tendría que deseleccionar todo y marcar el año por el que yo quiero filtrar. Entonces, vamos a buscar por 1986, daríamos a aceptar y solo me aparecerían ahora aquellas filas en las que ese dato cumple el requisito, el filtro que yo acabo de activar. Si yo quiero volver a desactivarlo, pues seleccionaría todo y daría a aceptar. De esa manera ya volvería a estar en la situación de partida. ¿Qué ocurre si yo, en vez de ordenar o filtrar por una fecha, lo que quiero es que se me marquen de cierta forma aquellos datos que cumplan una condición? Yo podría seleccionar toda esta columna o cualquiera de las otras, ir a formato y configurar un formato condicional. De esta forma, si yo quiero, por ejemplo, que se me marquen en color verde o en cualquier otra opción aquellos años, fechas de nacimiento que son menores de 1986, pues lo que tendría que hacer sería indicar esa regla de formato. Entonces, en este caso, tendría que elegir que sea
menor o igual a 1986. Damos a listo y todas aquellas celdas que sean menor o igual a 1986 se marcarán en rojo. Pero yo podría otra vez seleccionar la columna y añadir otra regla, de tal forma que las que sean mayor que 1986 se marquen en otro color. Cuando creamos cualquiera de estos filtros, debemos asegurarnos que tenemos aquí el rango de filas o de columnas o de conjuntos de filas y columnas sobre las que queremos que se aplique este formato condicional. Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos añadir más datos en los que se aplicara el formato, podríamos hacerlo. En cualquier caso, si lo queremos eliminar, ocurre lo mismo. Si nos ponemos encima, podríamos darle a que se elimine esa regla y por tanto volveríamos a la situación de partida. Entre todas las cosas que podemos hacer en las hojas de cálculo, una de las principales herramientas que se utilizan son para generar algunos tipos de gráficos con los datos que se han recogido. Si nosotros tenemos los datos de una encuesta recogidos en la primera hoja dentro del documento, podemos crear una nueva hoja donde vayamos creando las tablas en las que luego pondremos los números que queremos reflejar en las gráficas. Si por ejemplo nosotros tenemos diferentes preguntas, en este caso serían ítem 1, ítem 2 y ítem 3, valoradas de nunca a muchas veces, nosotros lo que tenemos que hacer para hacer la gráfica es contar cuántas personas para la primera pregunta han respondido que nunca, cuántas han respondido a veces, cuántas han respondido algunas veces y otras cuántas han respondido muchas veces. De esa manera, por ejemplo, en este caso que serían 3 preguntas que se responden con la misma escala, pues yo podría seleccionar esos datos, darle a insertar y darle a gráfico. De esta forma me generaría un gráfico donde se verían los diferentes elementos. De tal manera que podríamos ver cómo quiénes han respondido nunca para la pregunta primera, cuántas personas han respondido que a veces y de esta manera tener una visión global de los resultados. Cuando nosotros tenemos un gráfico, por defecto nos lo crea de una manera, pero se pueden cambiar los tipos de gráficos que utilizamos a aquel que nos sea más útil para visualizar lo que queremos mostrar. Podemos cambiar la selección de los datos, tanto en el eje X como en el conjunto de series, que serían estos elementos de aquí. Y podemos configurar también cosas relacionadas con el estilo, si se muestra un título, cómo se muestran las medidas en el eje X y en el eje de las Y, los colores, de tal manera que jugando con esta personalización podemos editar el gráfico. Una vez tenemos el gráfico generado, podríamos descargárnoslo, tanto en imagen como en PDF como en SVG, que es uno de los formatos que permite mayor zoom para documentos. Pero si nosotros lo que vamos a hacer es meter este gráfico dentro de un informe, pues podríamos descargarlo directamente en imagen PNG o hacerlo como hemos visto en el vídeo de Google Docs, que sería seleccionar esta hoja y seleccionar este gráfico para que se insertara directamente en el documento de Google Docs. En cualquiera de los casos, una vez hemos terminado, el documento estaría guardado siempre, se guarda de vez en cuando automáticamente y si necesitáramos descargarlo, podríamos descargárnoslo tanto en formato XLSX, que es el de Microsoft Excel, el de OpenOffice o LibreOffice, y también podríamos descargarlo en PDF o en CSV si nosotros quisiéramos trasladar los datos a otro tipo de programas que manejan este tipo de archivos. Por último, por supuesto que también podríamos imprimir o podríamos hacer una copia. Todas las características que hemos visto en Google Docs se llevarían también a la parte de Google Sheets.